Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la Voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, los versículos 1 y 2. Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por el día que nos dio, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez en este lugar para estudiar su palabra. Señor, gracias por la compañía de los ángeles en nuestro medio y gracias por la bendición del Espíritu Santo. Querido Padre, y gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias también por los hermanos y hermanas presentes. Agradecemos por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Gracias, Dios, por el santo privilegio de reunirnos para aprender más de su palabra. En esta hora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero recibamos la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Dios, quite todo ruido de nuestra mente. Haga posible que su Espíritu venga a nosotros y nos enfoquemos en las cosas espirituales. Que seamos uno en el Espíritu, que le adoremos en espíritu y en verdad. Que todos y cada uno de los que participan en esta presentación puedan estar conectados con usted a través del Espíritu Santo. Y que su palabra haga nido en nosotros y nos transforme a imagen y semejanza de Jesús. Perdone nuestras faltas y pecados, Señor, y ahora háblenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Solo con su Espíritu. Y para hoy hemos colocado un título, y el título es Jesús es divino. En la última presentación hablábamos de quién es el Hijo, y según la Biblia descubrimos que el Hijo que se menciona en el capítulo 1, versículo 2 de Hebreos es Cristo Jesús. Inclusive, en el libro de San Mateo, capítulo 16, Cristo responde: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Leíamos en el tema anterior cómo Dios, en el bautismo de Jesús, anunció: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. En el capítulo 17, versículo 5 de San Mateo, en el monte de la transfiguración, cómo Dios repite la misma idea: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a él oíd. Cristo es el Hijo de Dios. En el capítulo 20, versículo 31 de San Juan, Juan nos dice cuál es el propósito de su evangelio. San Juan, capítulo 20, versículo 31. Leamos. Él explica aquí cuál es la razón por la que él escribe este evangelio. Y mire usted la razón de Juan al escribir este evangelio. Sigue confirmando quién es Jesús. Dice Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Y qué dice ahora? El Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando Juan escribe su evangelio, lo hace en medio de un problema de apostasía en la iglesia cristiana. Era el primer siglo de la iglesia cristiana. Recién comenzaba la iglesia.
se crearon problemas serios en torno y con relación a quién es Jesús, la persona de Jesús. Juan, para contestar a esa inquietud, escribe el evangelio que lleva su nombre, las 3 cartas, primera, segunda, tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. 5 libros para responder una pregunta. La pregunta, ¿quién es Jesús? Por eso, en el capítulo 1, versículo 1 de San Juan, él comienza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y entonces sigue diciendo que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él nos está diciendo, Cristo es Dios con nosotros. Cristo es Dios que se hizo carne, que se hizo hombre. Cristo es el Mesías, Cristo es Emmanuel. Él es un ser divino. Llama la atención en torno a la persona de Jesús, cómo la Biblia sigue dando ideas acerca de quién es Jesús. En San Juan 3:16, el Señor dice, ¿qué cosa? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, dice a su Hijo unigénito, a su Hijo monogenes. La palabra monogenes significa único de su clase, único en su especie. No hay otro como Él. No hay otro ser que siendo Dios se haya hecho hombre. Así que Cristo es el Hijo de Dios, es el único, no hay otro como Él. Mi pregunta, ¿estaba Dios de acuerdo en que Cristo viniera? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Al único, no hay otro como Él. Recuerde que el punto de partida de todo esto es Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y porque asimismo hizo el universo. Lo que estamos estudiando es cómo Dios se ha dado a conocer. Estamos buscando el significado de la frase que Dios ha hablado. Y ahora estamos mirando que Dios nos está hablando a través del Hijo. Un ser divino como Jesús viene a la tierra para dar a conocer a Dios. Póngase claro, todo lo que queremos decir es que la salvación es algo tan especial, tan profundo, tan verdadero, tan cierto, tan seguro, que es un asunto de Dios. ¿Un asunto de quién? ¿Un asunto de quién? De Dios. Es Dios el que está en esto. No es cuestión de una doctrina, no es cuestión de una persona, no es cuestión ni siquiera de una iglesia, es cuestión de Dios. Cuando usted dice no a la salvación, le está diciendo no a Dios. Estamos mostrando las evidencias de todo lo que Dios ha hecho para que usted esté seguro, esté cierto, garantizado de su salvación. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Seguro que se entiende? Y la Biblia nos está dando las evidencias de que Cristo es el Hijo de Dios, un título del Mesías, un título de alguien que viene al mundo para hacer la voluntad de Dios. San Juan 1:34, vamos rapidito. Juan 1:34, estamos poniendo la mesa para entrar al banquete. Dice el versículo 34, dice Juan el Bautista, ¿cómo dice? Y yo le vi y he dado testimonio, ¿qué cosa? De que este es, ¿quién? El Hijo de Dios. El Padre dice que Cristo es su Hijo. Cristo dice que Él es el Hijo. Pedro dice que Él es el Hijo. Y ahora dice San Juan Bautista, este es el Hijo. Mire qué interesante es la Biblia, que los testimonios... ¿se recuerdan que leímos ayer que el demonio dijo, este es el Hijo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sé quién eres, el Hijo del Dios Altísimo. Un testimonio más acerca de Cristo Jesús. En el libro de San Juan, en el capítulo 5, versículo 18 y versículo 17, Jesús tuvo un enfrentamiento con los judíos y querían apedrearlo. ¿Por qué lo querían apedrear? San Juan 5, versículo número 17 y 18. ¿Cómo dice el 17? Y Jesús les respondió, ¿qué cosa? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle,
porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose, ¿qué cosa dice? Igual a Dios. Dios dice, este es mi hijo. Ahora Cristo dice, Dios es mi Padre. ¿Está haciendo Cristo esa declaración? Oiga, usted preguntará, bueno, ¿y a mí qué me interesa eso? Y yo le contestaré, es la base, es la prueba de tu salvación y de mi salvación. Porque un ser creado no puede salvar a otro ser creado. Así que el mismo Dios se hizo hombre para pagar el precio de tu pecado, de mi pecado, y garantizarnos la salvación y la vida eterna. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Cuando usted no entiende esto, su vida cristiana es pobre. Su vida cristiana es barata. Pero cuando usted entiende esto, su vida cristiana se robustece, porque usted se da cuenta que está bregando no con una doctrina, está tratando con una persona, y la persona se llama Dios. ¿Es lo mismo hablar con un raso que hablar con el general? No. Entonces estamos bregando no con el general, estamos hablando con el dueño de todo el negocio que se llama Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Mire, si usted mira, ¿se entiende o no se entiende? Si usted mira Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice, Dios, coma. ¿Lo dice o no lo dice? Dice Dios y aparece una coma. En otras palabras, no hay que poner nada más. Dios y se acabó. ¿Necesita Dios algo más? No. Entonces dice, Él habló por los profetas. Él mismo habló. Y ahora nos habla por el Hijo. Y la Biblia da el testimonio y la evidencia de que Él es nada más y nada menos que el soberano Dios. Y ahora Cristo Jesús, un ser divino, viene a la tierra para darlo a conocer. En San Juan capítulo 10, versículo 30, Cristo dice, yo y el Padre uno somos. En otras palabras, el Padre es divino, yo también soy divino. Ahora, mire usted qué interesante, Gabriel viene a dar su testimonio también. San Lucas capítulo 1, versículo 32, cuando Lucas habla con María, le dice que ese bebecito sería un bebecito muy especial. ¿Por qué este bebecito sería especial? San Lucas capítulo 1, versículo 32, dice Gabriel, este será grande, versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre ¿cómo? Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios, ¿qué dice ahora? Le dará el trono de David, su padre. ¿Cómo sería llamado? Hijo del Altísimo. Y usted dirá, pero ¿y por qué usted insiste en decirnos que Cristo es el Hijo de Dios? Porque, querido, si Cristo no es el Hijo de Dios y si Cristo no es quien es, no hay salvación para nadie, porque solamente hay salvación en Cristo Jesús. Amén. En el libro de San Lucas, capítulo 2, versículo 49, Cristo dice, porque en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y en el capítulo 11, versículo 27 de San Mateo, Cristo dice que Él vino a revelar a su Padre. También nos dice en San Juan 16, versículo 12 al 16, que todo lo que el Padre tiene es mío, dijo el Señor Jesús. Pregunta, y aquí cerramos. ¿Es Cristo el Hijo de Dios según la Biblia, sí o no? Entonces Dios nos ha hablado a través del Hijo. Cuando usted no hace caso a Jesús, no está haciendo caso a Dios. ¿Recuerdan ustedes la boda de Caná? Las bodas de Caná, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? San Juan capítulo número 2, ¿qué dijo María a los sirvientes? Viene y le dice a Cristo, oye, se acabó el vino. Y Cristo le dice, pero mujer que tú tienes conmigo, no ha llegado mi hora. O sea, bueno, no ha llegado el momento. Y María va y le dice a los siervos, a los sirvientes, oigan, hagan lo que Él les diga. Pregunta número 1, ¿qué era lo que necesitaban? Vino. Así que los sirvientes vinieron y se le pusieron al lado. Me imagino que Jesucristo los miró y dice, ¿ahora qué? Y entonces le dice, ok, carguen agua y llenen todas esas tinajas que de piedra, llénenla de agua. ¿Qué es lo que se necesita? A ver, ¿de qué es lo que estamos hablando? De vino. ¿Quién mandó él a cargar? ¿Qué tiene que ver el agua con el vino? Y los tipos que no saben cuál es el chisme, cargaron el agua y llenaron todo de agua. Ella dijo, y ella es familia de los que se están casando, que hagan lo que este tipo diga. Y el tipo dice que carguen agua.
¿Usted cree que había una tienda esa noche para ir a mandar a comprar vino? A ver, con su tarjeta de crédito. No, compadre, ni tarjeta de crédito, ni tienda de medianoche, ni nada de eso. Pero había agua. Llenaron las tinajas de agua y entonces Jesús le dice, llamen al encargado de la fiesta esta, al maestresala, y diga, llévenle un poco del asunto para que la pruebe. ¿En qué se convirtió el agua? ¿Quién la convirtió? Si no cargan el agua, ¿qué vinos iban a beber? ¿Se entendió? Para que hubiera vino, ¿qué había que cargar? ¿Iba Cristo a cargar el agua? No, ustedes cargan el agua y yo hago el vino. ¿Recuerdan cuando Lázaro murió? ¿Se acuerdan que iban a resucitar a Lázaro? ¿Qué dijo Cristo? Quiten la piedra. ¿Cristo iba a quitar la piedra? Si no quitan la piedra, el muchacho no resucita. ¿Quitaron la piedra? Entonces lo resucitó. Ahora, una pregunta para usted. ¿Cuál es el agua que usted tiene que cargar? ¿Y cuál es la piedra que tiene que mover? Cargue esa agua pronto o mueva esa piedra rápido y usted verá cómo Él hace el milagro en la vida suya. ¿Se entiende o no se entiende? Usted no puede hacer el milagro, pero Cristo sí. Ahora, lo que usted le toque hacer, Él no lo va a hacer por usted. Eso se lo garantizo. Por eso la Biblia dice que Dios nos ha hablado ¿a través de quién? A través del Hijo. Muy bien, pienso que estamos listos para entrar en el tema de esta noche, ¿verdad? Todo eso era una introducción. Aquí que comenzamos. El tema de esta noche es Jesús es divino. ¿Cómo es Jesús? Divino. Es divino. Jesús es un ser divino, como el Padre, un ser divino como el Espíritu Santo. En San Mateo 1:23 aparece la palabra Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, versículo 23, 21 al 23, repite lo que dice Isaías 7:14. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre como Emmanuel. Y Mateo le añade que significa Dios con nosotros. Mi pregunta para usted, si una virgen concibe, ¿es virgen o ya no es virgen? Qué bueno, lo estoy poniendo a pensar. ¿Cómo dice Isaías que una virgen concebiría? Si una mujer concibe, ya no es virgen. En cambio, esta concibió siendo virgen. Interesante, ¿no? ¿Interesante o no interesante? Gabriel le había dicho a María que el niño que ella tendría sería por obra del Espíritu Santo. ¿Concibió o no concibió? ¿Nació el bebé o no nació? Así que ese bebé recién nacido era nada más y nada menos que Emmanuel, que significa ¿qué cosa? Dios con nosotros. Número 1. Vamos rapidito ahora. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos rapidito. Las evidencias bíblicas acerca de Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Aquí hay algo maravilloso. Dice el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir, froneo, significa mente. Haya pues en vosotros esta mente que hubo en Cristo Jesús. Haya en vosotros esta forma, esta manera de ser que hubo en Cristo Jesús. Y ahora dice, versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser, ¿qué dice ahora? Igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mi pregunta, ¿es Cristo un ser divino, sí o no? Pero no importó para el ser divino, sino que puso eso a un lado y vino y se humilló para ser un siervo sufriente, para salvar a los pecadores de su pecado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y dice ahora, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Y muerte de cruz. No es solo morir, es que si muere como la muerte de cruz, está muriendo como un maldito de Dios. Una muerte de maldición, una muerte sin esperanza de salvación. Gálatas capítulo 3, versículo 13. No es cualquier muerte, es una muerte de maldición, porque la Biblia enseña qué pasa con los que morían en una cruz. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice la Biblia, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué dice? Hecho por nosotros
maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Siendo Dios, no se quedó aferrado a ser Dios, sino que lo puso en un lado y se hizo hombre para morir en nuestro lugar. Recuerde que lo que la Biblia está diciendo es que Dios nos está hablando por el Hijo. El Hijo nos está diciendo cómo es el corazón de Dios, cómo es la mente de Dios, cómo es el amor de Dios, cómo es la persona de Dios. No solo va a morir en una cruz, no solo va a dar su vida, sino que va a morir como un enemigo de Dios, como un maldito de Dios. Aquí no hay mucho tiempo para uno emocionarse, porque si uno se emociona, el tiempo lo traiciona. Romanos capítulo 9, versículo 5. Vamos rapidito, Romanos 9, 5. ¿Hasta dónde llegó Dios para darnos la salvación? Dice el versículo 5, Romanos capítulo 9. ¿Cómo dice? Romanos 9, 5, ¿cómo dice? De quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, ¿qué dice ahora? ¿Quién vino? Vino Cristo, dice Pablo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo es Cristo? Dios por sobre todas las cosas. ¿Es Cristo un ser divino, sí o no? Sí. ¿Caminó por esta tierra estos caminos polvorientos, sí o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Sufrió hambre o no sufrió hambre? Sí. ¿Lo traicionaron o no lo traicionaron? Sí. ¿Lo bofetearon o no lo bofetearon? ¿Lo escupieron o no lo escupieron? Padeció de todo para asegurar la salvación tuya y la salvación mía y mostrarle a esta tierra, al universo, cómo es Dios. Nadie como Dios. Nadie como Dios. Y lo que me da pena y vergüenza es que muchos se llaman hijos de Dios y oigan, ni se parecen a Él. ¡Qué barbaridad! Son querellosos, chismosos, iracundos. Sí, toda esa bobería que uno... Isaías 43:7, dice la Biblia. Isaías 43:7, dice Dios: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. En otras palabras, yo los hice para que reflejen mi carácter, mi perfil, mis atributos, para que la gente al conocerle me conozcan a mí. ¿Qué dice 1 Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, ¿qué cosa? Las virtudes, los atributos, los perfiles, las características, las bellezas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios quiere que usted le permita, a través del Espíritu, transformar la vida suya de manera tal que el que le conozca a usted esté conociendo las bellezas del carácter de Dios. Eso es lo que Dios quiere. No es religiosidad, compadre, es cristianismo. ¿Se entiende o no se entiende? Y entonces nuestros hijos verán más claramente la belleza del carácter de Dios en los padres y se entregarán al Señor. Los amigos y las amigas, hasta los incrédulos, quedarán aturdidos y dirán: espérate un momento, aquí como que es diferente, aquí como que... A mí me encanta ir a los lugares, me encanta, porque hay mucha gente sincera que viene a las iglesias para encontrarse con Dios. ¿Y con quién se encuentran muchas veces? Esto le va a doler, pero se lo voy a decir. Se encuentran muchas veces con la frustración. ¿O no? A ver si o no. Bueno, aquí viene el momento del chisme. Ahora, ¿se acuerdan un señor que vino un día a donde Cristo con un bebecito que estaba enfermo, poseído por un demonio? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Y con quién se encontró el hombre? Con los discípulos, compadre. ¿Y qué ocurrió? Nada. El demonio se burló, le sacó la lengua a los discípulos y no lo pudieron sacar. A la mañana siguiente, el Señor Jesús bajó del monte. Estaba en el monte de la Transfiguración, compadre. Allá arriba estaba con Pedro, Juan y Santiago. Y allá apareció Elías, apareció Moisés. Y como si todo eso fuera poco, aparece el Señor en una nube de luz. Y allá dice el Señor: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento al oír. Allá arriba tienen una manifestación de la gloria de Dios. Y abajo en el valle, el resto que quedó se pasó la noche criticando.
que por qué no me llevaron a mí, que por qué a Pedro, que qué tiene Pedro que no tengo yo, que tiene Santiago que no tengo yo, que qué pasa con Juan, que por qué ellos sí y nosotros no, que qué relajo es ese, que por qué ese íntimo el grupo secreto de Jesucristo, que qué es lo que pasa con él, que por qué esos tres son su preferido. ¿Usted sabe qué barbaridad es esa? Aquellos tienen un momento de gloria arriba y aquellos tienen un momento de infierno abajo, con el demonio y con los diablos ahí abajo. Cuando viene el papá con el muchachito, ¿qué es lo que van a tener ningún poder si pasan la vida criticando? ¿Sí o no? ¿No les parece que eso se parece a muchas cosas? Así que entonces no pueden hacer nada. Cuando Cristo se acerca, el papá frustrado se acerca y le dice a Jesucristo, la gente chismosa, mientras los discípulos no pueden, están asusando a los discípulos ahí y condenándolo y criticándolo. Cuando Cristo viene, todo el mundo se echa para atrás. Uy, aquí llegó el jefe, compadre. Y Cristo llega y ve el ambiente pesado y le pregunta, ¿qué ustedes discuten con los discípulos? ¿Qué es lo que pasa aquí? Si Cristo fuera dominicano y no judío, hubiera dicho, ¿qué relajo es? ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces le dice el papá, mira que yo te traje a ti mi hijo y entonces tus discípulos no pudieron hacer nada. Y Jesús tan amable. ¿Y dónde está el muchacho? A mí hay una palabra fuerte que Cristo utiliza ahí, que léala a usted cuando quiera en San Mateo capítulo 17. Tiene una palabra bien fuerte que yo no se la voy a decir a ustedes, pero léanla. Y le dice Jesucristo, ¿y desde cuándo le pasa esto al muchacho? Desde que era niño. Y a veces lo tira en el fuego, a veces lo tira en el agua. Pero si tú puedes hacer, harás algo por nosotros. Y Jesucristo lo mira y le dice, oiga, compadre, lo de compadre lo puse yo. Oiga, mi amigo, también lo puse yo. Óigame, al que cree, todo le es posible. Y el papá, que había perdido la fe, le gritó, creo. Y me imagino que Cristo lo miró como quien dice, no hable mentira, ayuda mi incredulidad. Qué cosa linda, mamá. ¿Qué cosa le dijo? Ayuda mi incredulidad. Yo quiero creer. Yo creía. Por eso vine con mi hijo para donde ti. Pero los discípulos tuyos me han frustrado. Ahora quiero creer, pero cuando los miro no puedo creer. Y entonces Cristo ordenó al demonio que saliera del niño. Se inclinó, levantó al niño y se lo entregó a su papá. ¿Tiene Cristo poder? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues sí, Señor. Sí, Señor. Siempre hay que hacer un poco de teología, porque eso entretiene a la gente. Salmo capítulo 110, versículo 1. Recuerde que estamos hablando de que Jesús es divino, que Jesús es un ser divino. Salmo 110, versículo 1. Esto me fascina, esta partecita me encanta. ¿Cómo dice el versículo 1? Esto lo escribió David. Dice el versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, ¿qué cosa? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado ¿de quién? De tus pies. La pregunta es, ¿quién es Jehová? Ya sabemos quién es Jehová, pero ¿quién es este Señor? Que David dice, Jehová dijo a mi Señor. ¿Cuál es el Señor de David, además de Jehová? ¿De quién está hablando? El Señor Jesús, San Mateo capítulo 21, 22 y 23, después de haber predicado el Evangelio y resuelto todo lo que iba a resolver, en el capítulo 21 le dice a los discípulos, bueno, queridos, vamos para Jerusalén. Y se remanga las mangas y dice, esto se va a poner caliente, vamos para Jerusalén. Y decide venir a Jerusalén a enfrentarse con los escribas y los fariseos. Si usted lee el capítulo 23 del libro de San Mateo, descubre que Cristo está al rojo vivo, al punto que en el versículo 15 le llama a los escribas y los fariseos 2 veces más hijos del infierno. En otra palabra, vamos a resolver esta cuestión. Pero en el capítulo número 22, el Señor Jesús, después que le hacen muchas preguntas y él la contesta, él le dice, le tengo una preguntita, a ver si me la responden. Vamos a leerla, versículo 41. San Mateo capítulo 22, versículo 41. Jesucristo le pregunta a los escribas y a los fariseos lo siguiente. San Mateo capítulo 22, versículo 41 en adelante. Recuerde que estamos hablando de que Jesús es divino. Pregunta, versículo 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, ¿qué cosa?
de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y dice la Biblia, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día, ¿qué cosa? Preguntarle más. Pregunto, ¿es Cristo el Señor, sí o no? Sí. ¿Lo puso David a la misma altura que el Padre, sí o no? Sí, Señor. Entonces, Cristo es un ser divino. Hechos capítulo número 2. Veamos qué dice Pedro. Hechos capítulo número 2, con relación a este mismo tópico, versículo 34. Repito, recuerde que estamos trabajando con la frase Dios ha hablado y ahora nos está hablando por el Hijo. Si Cristo es un ser divino, entonces está comunicándose el Padre con nosotros a través del Dios Hijo que es Cristo Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 34. Dice el versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice Pedro ahora, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué dice? Señor y Cristo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta, ¿las pruebas que estamos mostrando, las evidencias, confirman el hecho, sí o no? Entonces usted no tiene que tener temor de su salvación. Está segura, asegurada, garantizada, pagada y confirmada en Cristo Jesús. Entonces usted puede levantar la cabeza y mirar al cielo y saber que sus pecados fueron perdonados y pagados y clavados en la cruz del Calvario. Entonces usted puede cantarlo, ora a Dios, y puede vivir feliz porque Dios cuando perdona se olvida del pecado. Déjese de estar buceando pecado. Dice el profeta que Dios echa nuestro pecado en el fondo del mar. Pero a algunos les encanta meterse al fondo del mar a sacarlo otra vez. Yo no sé qué relajo. Le encanta contar sus pecados. ¿Y a quién le importa eso? En diferentes lugares me encuentro con gente que ya son cristianos, entregados a Dios, perdonados y arreglados con el Señor. Y me dicen, ay, si usted supiera quién era yo. Ay, si yo le contara. Le digo, ni me interesa saber, ni quiero que me cuente. Sí, porque le da como una cosa, como estar contando toda la poca vergüenza que hacían. Oye, pero no le da vergüenza, por favor. Ya Dios se olvidó de esos pecados y ellos lo están relatando. ¿No será que quieren volver al mismo relajo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando Cristo te perdona, olvida. No tiene que recordar tus pecados pasados. Ya Dios lo perdonó y el Señor ya los borró. Hebreos capítulo 1. La misma idea. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Pastor, ¿por qué nos está dando todas estas evidencias? Porque cuando usted se entregue al Señor, es bueno que sepa que está haciendo conforme a la voluntad de Dios. Hay personas aquí que en esta semana decidieron entregarle su vida al Señor y tienen que saber, tienen que entender y comprender que su salvación está segura y garantizada en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice el versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. Y mire ahora qué cosa linda. Versículo 13.
Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A quién le dijo el Señor eso? A Cristo Jesús. ¿Quién es Señor de señores y Rey de reyes? Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Dios con nosotros. ¿A qué vino a la tierra Jesús? Para dar a conocer el carácter del Padre. Yo digo, alabado y bendito sea el nombre de Jesús. Y ahora Cristo quiere hacer una obra en tu vida para que tu vida refleje la belleza de la imagen de Cristo Jesús. Y el Espíritu está dispuesto a transformarte de gloria en gloria para que tu vida refleje su imagen. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Miren cómo lo dice el apóstol Pablo. Esto de no crecer espiritualmente no es plan de Dios. Dios quiere que usted crezca sin parar. Dice el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y yo digo, alabado sea su nombre. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? No se concibe una vida cristiana floja, una vida cristiana muerta, una vida cristiana arrastrada. Y usted preguntará, pastor, ¿y qué es lo que está pasando con la humanidad? ¿Por qué la gente no entiende el mensaje de salvación? ¿Por qué hay tantos cristianos flojos y no enfocados? Queridos, permítame poner ahora el dedo en la llaga. Aprendí que cuando una herida se infecta, hay que limpiarla para que se pueda curar, ¿sí o no? Y si la herida está infectada, entonces hay supuración, hay pus y también hay tejido muerto. ¿Qué hay que hacer con el tejido muerto? Hay que limpiarlo, retirarlo. ¿Qué hay que hacer con el pus? Sacarlo también. Y eso duele. ¿Usted me permite quitarle el tejido muerto ahora? ¿Y sacarle el pus? Le va a doler. Y va a sangrar. ¿Me dejan hacerlo? No hay otra forma de sanarse. ¿Qué es lo que está pasando con mucha gente que no es cristiana? ¿Y qué está pasando con algunos cristianos que no crecen y se desarrollan? Segunda de Corintios capítulo 4. Mire lo que está pasando. Por eso necesitamos volver a la Biblia. Por eso necesitamos caminar con Dios. Por eso necesitamos llenarnos de la Biblia. Segunda de Corintios capítulo número 4. Dice el versículo número 3. ¿Cómo dice? Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales, ¿qué dice la Biblia? El Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué estamos presentando? La luz del evangelio de Cristo, quien es la imagen de Dios. Si la gente va a despertarse otra vez, es necesariamente y es imprescindible que sea por la palabra de Dios, no por argumentos, por la palabra de Dios, no por ideas, por la palabra de Dios. Dice que el Dios de este siglo, que el diablo cegó el entendimiento. La palabra entendimiento que aparece es la palabra nous, la palabra mente, cegó la mente. Curiosamente, la palabra arrepentimiento significa cambio de la nous, cambio de la mente. El poder de la palabra, guiada por el Espíritu Santo, hace que la gente se arrepienta, que la gente tenga un cambio de la mente, que la gente tenga una transformación, una conversión. Hay personas en las iglesias que están convencidos de la verdad, pero no se han convertido a la verdad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Seguro que sí? El Espíritu con su palabra transforma los corazones. Lo transforma de gloria en gloria. Pregúntese, querido, querida. Pregúntese, hermano, hermana, ¿cuántos años hace que usted es la misma persona? Vive de la misma manera. Tiene ¿Qué relajo es ese? ¿Cómo usted puede acomodarse a una vida cristiana pobre y barata con un Dios todopoderoso? El enemigo ciega el entendimiento. Pregunto, ¿le cegó el entendimiento a Judas, sí o no? ¿Sí o no? 3 años y medio caminando con Jesús y lo vendió.
Así que no diga que usted no, porque a cualquiera le puede pasar. Lo que me gusta del pasaje es que dice que cegó el entendimiento de los incrédulos. Y gracias a Dios que nosotros somos creyentes. ¿Sí o no? ¿Vino o no vino Jesús? Entonces vino para darnos luz. Yo digo, bendito sea el nombre de Dios. Mire lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo número 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Es lindo eso. Una pregunta para usted. ¿Verdad que estudiar la Biblia es maravilloso? ¿Se dan cuenta que no estamos haciendo cuentos de nada ni de nadie? Estamos leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo le dice usted que no a Dios? Después de haber hecho todo lo que ha hecho por usted. San Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Recuerde que estamos hablando de que Jesús es divino. Y recuerde que estamos estudiando la frase que Dios nos ha hablado por el Hijo. Tito capítulo 2, versículo 13. Tito capítulo 2, versículo 13. Usted puede argumentar lo que usted diga, pero no puede contradecir la palabra de Dios. Tito capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, ¿cómo dice ahora? De nuestro gran Dios y Salvador, ¿quién? Jesucristo. ¿Le llama a Jesucristo Dios aquí, sí o no? ¿Sí o no? Entonces usted puede vivir tranquilo y confiado en nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice el verso 16, Primera de Timoteo capítulo 3, ¿cómo dice el versículo 16? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios. Si usted decidió entregarse al Señor, puede hacerlo con una sonrisa, porque el Todopoderoso Dios ha dado la vida por usted. Mire qué cosa linda. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Recuerde que estamos trabajando con Hebreos 1, 1 y 2. En Hebreos 1, 8 nos habla del trono de Jesús. Dice el versículo 8, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Pregunto, ¿tiene Cristo un trono, sí o no? ¿Sí o no? Me gusta lo que él dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Le gustaría sentarse en el trono de Cristo Jesús? Amén. Yo voy después de usted. Yo me quiero sentar ahí también. Cuando lleguemos al cielo, el Señor te dijo que el que venciere se va a sentar en su trono. Sí, yo lo dije. Pues después que te pase, yo me quiero sentar un ratito también. Me imagino que debe ser un trono bien grandote. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? En este mundo todo es pasajero, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Usted, en la palabra de Dios, tiene esperanza de eternidad. Bien, aterricemos. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. ¿Es Cristo un ser divino? Sí. ¿Es Cristo divino como el Padre? Sí. ¿Es Cristo Dios? Sí. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Dice Primera de Juan 5, 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice ahora? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Le parece bien si terminamos aquí ya? ¿Terminamos? Sí, el tiempo ya se acabó. Tenemos que terminar. Pero yo tengo 3 preguntas. Pregunta número 1. ¿Verdad que la Biblia es maravillosa? Pregunta número 2. ¿Hemos leído la Biblia? No pelee con la Biblia.
no se resista a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Si usted la rechaza, estará rechazando a Dios. La razón por la que me gusta presentar la palabra de Dios de esta manera es porque no son las cosas mías, ni razonamiento mío, es lo que Dios enseña a sus hijos. Y nadie le ama a usted más que Dios. Si usted es un cristiano flojo, con una vida cristiana pobre, una vida cristiana fea, una vida cristiana vergonzosa, entonces hoy ponga su vida en las manos de Dios. El Señor lo tomará, lo lavará, lo limpiará y lo transformará. Si es una persona pecadora que sabe que no ha caminado bien con Dios, venga, mire, escuche esto. El Señor Jesús dice en el Evangelio según San Juan: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Satanás esclaviza, pero Cristo liberta. Pero espere. En el libro de Romanos, en el capítulo número 6, a partir del versículo número 15, el Señor Jesús dice: ¿perseveraremos en el pecado porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y entonces nos explica que usted decide estar esclavo del pecado o esclavo de la justicia. Cuando usted es esclavo del pecado, es esclavo de Satanás. Satanás no le da libertad a sus cautivos. Los agarra, los esclaviza y los destruye. En cambio, cuando usted decide ser esclavo de la justicia, esclavo de Dios, cuando usted entrega su voluntad a Dios, cuando usted le dice a Dios: aquí está mi vida y mi voluntad, haga conmigo lo que usted quiera, entonces usted se hace libre. ¿Cómo es eso? Cuando usted le dé la gana, se puede ir. Cuando usted se entrega a Dios, usted está con Él hasta que usted quiera. El día que usted le da la gana, dice: se puede ir. Es una esclavitud de libertad. Libertad de usted mismo. Porque si usted se va solito por allá, aquel que está del otro lado lo va a agarrar. En cambio, si está con el Señor, Él no lo puede agarrar. Pero cuando usted le dé la gana, se puede ir. El hijo pródigo no se fue. A ver, ¿sí o no? Un momento, cuando usted le dé la gana, le puede decir: Señor, ¿qué? Me voy. Mi negro, que te vaya bien. Pero ahí usted sí se va porque el tipo está del otro lado esperando que usted salga para echarle la mano. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Mi pregunta: ¿esclavo de quién? ¿O esclavo del otro o esclavo de Dios? Yo prefiero ser un esclavo de Dios, porque entonces tengo completa libertad. Él me pidió que saliera a predicar, me lo pidió y yo le dije que sí. Pero en el momento que yo no quiera predicar, se acabó. Nunca me obliga a ninguna cosa. Dios nunca obliga a nadie. Usted quiere, amén. Usted no quiere, amén. Mi pregunta: ¿usted quiere o no quiere? La pregunta es: ¿esclavo de quién? Como esto es una democracia, tengo que hacer las dos preguntas. No me gusta la primera pregunta. ¿Le gustaría ser esclavo del diablo, que lo tenga ahí con el pie en el cuello y le haga hacer lo que usted no quiera hacer y lo acabe y lo destruya como una... Usted no ve cómo vive el mundo allá afuera. ¿Han visto o no han visto? Las cosas que yo tengo que ver, oír y sentarme con gente a contar mi historia de cosas que me quedo frío. A veces me cuentan cosas tan espeluznantes que digo: ay, mi madrecita, ¿qué voy a decir? Pero doy gloria a Dios también que veo a Cristo sacando gente de ese mundo de esclavitud y lo trae al mundo de la libertad. Amén. Yo no quiero preguntar si usted quiere ser esclavo de ese mundo, porque yo me imagino que usted no quiere ser esclavo de eso. Ahora, ¿le gustaría ser esclavo de Jesús? Tener libertad de irse cuando usted quiera y alcanzar la salvación en la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces póngase en pie conmigo. El único que te puede libertar de la esclavitud del diablo es Cristo Jesús. El único que tiene poder para librarnos del pecado y la maldad, Cristo Jesús. Por eso doy gloria a Dios por su palabra. Cristo es un ser divino. Se hizo hombre para pagar el precio de nuestros pecados y hacer por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Me llena de gozo y me llena de paz ver y poder leer las palabras de aquel incrédulo llamado Tomás, uno de los 12, pero había dicho: hasta que yo no lo vea y ponga mi mano en su costado y vea las heridas en su frente, no creo. Cuando Cristo se apareció, le dijo, San Juan capítulo 20, versículo 27, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado,
y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, ¿y qué más dijo? Y Dios mío. Hoy yo te invito a que haga lo mismo. Aceptemos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Dios, y alcanzaremos salvación y vida eterna. Si tu respuesta es sí, levanta la mano conmigo y oremos. Querido Señor, querido Padre Celestial, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro dueño. Querido Jesús, queremos que usted sea el Rey de nuestra vida. Venga a nuestra vida en esta hora. Que su Espíritu Santo nos cambie y nos transforme. Que nuestra vida como cristianos sea una vida de gloria y victoria, reflejando su imagen. Y que cada persona presente o los que escuchan este mensaje o lo siguen a través de la internet, la televisión o la radio, Señor, que esos amigos y amigas que no se han entregado a Cristo Jesús puedan hacerlo ahora, reconociéndole como su Señor y como su Dios, y así alcancen la salvación en Cristo Jesús. Padre Santo, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.